Hola, soy Ana Reyes, divulgadora científica y creadora de Red Dermacanina. Bienvenidos a Dogas, un podcast dedicado a aquellas familias donde el dog friendly no es un hashtag, es un estilo de vida. Cada mes os traeré entrevistas con expertos del mundo del bienestar animal, nutrición y mucha cosmética. Bienvenidos a Dogas. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. No sabéis las ganas que tenía de entrevistar al invitado de hoy. Ya, luego os diré quién es. Como sabéis, este podcast está centrado en la divulgación científica animal y por ello hoy quería traer un contenido un poco diferente. Hoy hablaremos sobre biología, conservación de especies, de ecosistema y un poquito también de ecologismo. Para ello tengo aquí conmigo a Ismael, más conocido en Instagram por ser el papá de Toñito de Robando Zapatillas. Ismael es biólogo, es experto en herpetología, que ahora después vamos a explicar también lo que es. Y nada, Ismael, que la verdad que es un grandísimo placer tenerte aquí y bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Para empezar la entrevista, vamos a dejar alguna base o conocimiento y conceptos claros. Tengo que decir que para hacer las preguntas de la entrevista he tenido que desempolvar ahí un montón de ideas que tenía de la carrera de física y alguna asignatura de biología, porque la verdad es que no me acordaba de muchas cosas. Bueno, para empezar, sabemos que a la hora de estudiar la naturaleza y un poco su entorno en general existe como una jerarquía o distintos campos. Está a nivel individual, luego pasamos a la población, luego el comunitario y el siguiente que engloba, digamos, a los tres anteriores sería el ecosistema y en el último escalón ya un poco a nivel global. Ismael, ponnos un ejemplo para que se entienda esto un poco. Pues, a ver, el estudio de la biodiversidad, dependiendo de a qué escala o a qué nivel querramos estudiarla, podríamos empezar por estudiar una especie. Una especie es un conjunto, es un grupo de individuos capaces de reproducirse entre sí, que interactúan entre sí y llevan a cabo sus funciones vitales relacionándose entre ellos. El concepto de especie es algo que aún a día de hoy sigue discutiéndose, porque con la entrada de la genética, la antigua definición de especie, llevada a cabo por taxónomos, ha variado y a día de hoy, bueno, ahí hay un poco de lío, ¿no? Pero bueno, una especie sería, por ejemplo, una gaviota, o una trucha, un perro, un gato, un gorrión, cualquier individuo animal diferente que sea capaz de reproducirse con los de su misma especie, valga la redundancia. Claro. El siguiente paso sería estudiar una población, o podríamos dividirlo en una población. La población es un conjunto de especies que hay en un determinado hábitat o un determinado ecosistema. Esa población serían pues todos los anfibios, todos los reptiles, todos los peces, todos los invertebrados, flores, hongos. Dentro cada una de las poblaciones lo que formarían sería una comunidad donde se englobaría todo, y varias comunidades generarían un ecosistema. El ecosistema se podría definir, o la definición que está dada es como una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales interactúan entre sí en función de los factores físicos que le afectan del medio ambiente. Existirían dos tipos de factores que afectarían a los ecosistemas y a los seres vivos, que serían los factores abióticos y los factores bióticos. Los abióticos son los factores físicos no vivos que afectan a todo el ecosistema. Pues serían, por ejemplo, la luz, la temperatura,
la humedad, la altitud, el tipo de suelo, y los factores bióticos serían los propios organismos vivos, cómo influyen sus propias relaciones entre sí dentro del propio ecosistema, pues como una especie depreda a otra, mecanismos de defensa, métodos de supervivencia, reproducción, o sea, lo que son las propias características del individuo. Claro, sí, eso te iba a comentar, sí, a lo mejor hay otra especie que se come a otra, depreda, esa sería dentro del biótico, ¿no? Pero si, por ejemplo, tienen más agua o es un ecosistema más árido, sería biótico. O sea, los factores abióticos es algo que nos influye a todos, y los factores bióticos es algo que influye a las especies que conviven dentro de un ecosistema. Vale. Por decirlo así, bueno, sí, de aquella manera. Para que se entienda bien. Claro, los factores abióticos es eso, todo lo que no está compuesto por vida. Serían todos los procesos físicos y químicos que nos afectan a todos. Claro. En cambio, los factores bióticos, eso serían las relaciones que tenemos todos los organismos entre nosotros y con el ecosistema. Vale. Y, que te iba a comentar, ¿cuál es la diferencia entonces entre una especie en peligro, amenazada, que no sé si lo estoy diciendo bien, si no corrígeme, la diferencia entre una especie en peligro, amenazada y una especie invasora? A ver, las especies en peligro, amenazadas, son categorías que se les ha dado la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es una serie de categorías que ha establecido para definir aquellas especies que podrían estar en peligro o que corren algún riesgo, dependiendo de la gravedad de su situación. Creo que tienen definidas 8 categorías que irían desde la categoría de datos insuficientes, es decir, aquellas especies que no se han estudiado y de las que no se tienen datos, entonces no se podría categorizar en ninguna de las otras, hasta especies que representan una preocupación menor, aquellas pues que sus poblaciones son estables, no corren peligros que se hayan estudiado, no se tiene no se tiene constancia de que hayan sufrido regresión, hasta especies en peligro, que es lo mítico que sale en los medios. Esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción, que son aquellas especies que por determinados factores se ven afectadas y sus poblaciones han ido decreciendo y han ido desapareciendo, ¿no?, de los ecosistemas. Las especies invasoras son aquellos organismos que se han desarrollado o que se han introducido en áreas o en hábitats que no son los suyos nativos y que están causando alguna perturbación a la biodiversidad de esos hábitats que han colonizado los nuevos. Entonces, son conceptos diferentes. Aquellas especies que se encuentren amenazadas o con alguna categoría son todas aquellas que ha categorizado la IUCN, y una especie exótica invasora es otro término diferente, son aquellas especies que, sacadas de su hábitat natural e introducidas en un hábitat nuevo, perjudican a la biodiversidad local de ese hábitat nuevo. Sí, a veces no sé si es cierto, pero a veces siempre se dice que se ha introducido alguna especie invasora porque alguien lo tenía en casa y lo ha soltado y se ha reproducido, sí. Ha pasado cualquier cosa, o incluso a veces porque ha habido, digamos, una especie que había que controlar y se ha introducido otra de otro sitio. Y a veces sí, es como que se ha descompensado un poco. Sí, no sé si lo estoy diciendo bien o no, pero... Sí, eso hay infinitos casos. Pues, por ejemplo, con las tortuguitas estas míticas que se compraban cuando éramos niños pequeños a las tiendas de animales, la tortuga esta, la de orejas rojas, es un claro ejemplo de una especie exótica invasora que el ser humano ha comercializado, y cuando se ha cansado de ella la ha liberado al medio. Ese medio no es el suyo y ese animal
podría haberse muerto, o sea, desaparecer, porque las características del medio ambiente nuevo no fueran las idóneas, o lo que ha sucedido con esta es que se ha adaptado y está causando grandes estragos en las poblaciones tanto de flora como de fauna en esos hábitats donde se ha introducido. Otro ejemplo, los conejos. Por ejemplo, en Australia se han introducido conejos y han causado, se introdujeron hace muchos años, pero ha sido una especie que ha causado grandes estragos. Los gatos, por ejemplo, los gatos domésticos que están asilvestrados o que se permiten que salgan, ¿no?, de casas, suponen una de las especies invasoras más dañinas para la biodiversidad mundial, porque son muy buenos depredadores, son muy adaptables y depredan sobre infinidad de especies, desde micromamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos, y causan grandes estragos. Creo que hay una especie de micromamífero en Australia que está o extinto o en peligro crítico debido a los gatos asilvestrados, o sea, a los propios gatos domésticos que salen de casa y se dan una vuelta o lo que sea. Sí, o que nosotros mismos hemos abandonado, ellos se han criado, se han adaptado y que han acabado con la especie, o que la está llevando a un punto en el que, si no se pone mano de parte del ser humano, esa especie acabará por extinguirse. Claro. De hecho, me parece bien que hable así sobre otras especies, porque siempre estamos hablando, por ejemplo, del lince, del oso, del lobo, pero siempre es como que hay otras especies que no sé por qué se les tiene un poco apartadas, ¿no? Pero bueno, estaba buscando información y en España hay casi un 40% de las especies que existen están amenazadas, y el que estaba desglosado en un 20% de los mamíferos terrestres, un 32% de los reptiles, que no sé por qué, pero casi nadie nunca habla de los reptiles cuando son súper importantes. El 25% estaba destinado a la ave, el 34% también en los anfibios, y ya finalmente un 54%, que es más de la mitad, un 54%, en especies de agua dulce, sobre todo en peces. Sí, que es lo que falla ahí, porque tenemos este problema. Bueno, que no solo en España, pasa en muchos sitios, pero hablamos de la especie de aquí. En términos generales, en todo el mundo, debido a diversos factores como el cambio climático, las enfermedades emergentes, la destrucción y fragmentación de los hábitats, está llevando a una pérdida de biodiversidad a ritmos muy acelerados. La comunidad científica esto lo llama, o le dan el nombre de la sexta extinción, que sería llevada a cabo por nosotros, ¿no? Por nosotros. Por el ser humano. Esto supone un gran problema, porque en la pérdida de biodiversidad no solo es que desaparezca el pajarito, o desaparezca la ranita, o desaparezca el mosquito. El problema es que se están perdiendo genes, se están perdiendo esas relaciones que tienen entre las especies dentro del ecosistema, que en un principio nosotros desde las ciudades pensamos que no nos afectan, pero sí que nos llegan a afectar. Pues si eliminamos el ratonero que se come a los micromamíferos, esos micromamíferos van a crecer, van a acabar con las cosechas. Si eliminamos los mosquitos, las ranas se quedan sin comida. O sea, a ver, esto es explicado así un poco a grosso modo, pero el eliminar biodiversidad, tanto animal como vegetal, nosotros no nos estamos dando cuenta, pero supone un grave peligro para nosotros mismos. A día de hoy estamos sufriendo una epidemia mundial por culpa del coronavirus. Estamos todos confinados en nuestras casas y nadie se ha puesto a pensar en esto, o parece que nadie le da el valor que realmente tiene. Pero la biodiversidad
ayuda a amortiguar este tipo de enfermedades. No es lo mismo que una enfermedad que es transmitida directamente entre mamíferos se transmita entre 2 especies a que se transmita entre 150. O sea, se va a diluir. Se conoce como un efecto de dilución. Entonces, si nosotros eliminamos fauna, eliminamos flora, eliminamos esas relaciones y esas especies, los efectos de enfermedades emergentes o de virus o de, efectos negativos, los vamos a notar de una forma más rápida y más acrecentada en nosotros mismos. Entonces, el mantenimiento y la conservación de todo tipo de fauna debería de ser algo primordial y que tendría que tenerse en cuenta, más que nada porque estamos sufriendo una situación que no es agradable para nadie. Ha muerto miles de personas ya en varios países del mundo y cada día estamos viendo que van muriendo más, se están contagiando más. Entonces es algo que debemos de empezar a tener en cuenta, y cuando salgamos de esta situación es algo que se debería plantear tanto nuestro gobierno como toda la población mundial. En cuanto a las especies que están amenazadas en España, en los medios siempre se manipula este tipo de informaciones porque siempre se habla de las mismas especies. Se habla del oso, se habla del lince, se habla del lobo, se habla del águila imperial o del alimoche. Son las míticas especies que venden porque da mucha pasta, la gente se encariña con ellas, empatiza muy bien. Pero, sin embargo, especies tan importantes pues como pueda ser las víboras, por ejemplo, son especies súper importantes para controlar las poblaciones de micromamíferos y de otros animales en los ecosistemas. Están sufriendo una rápida regresión, no todas al mismo nivel, pero una de las especies, la víbora hocicuda, sí que es uno de los animales que está más jorobado entre los reptiles aquí en España y no se le tiene ni en cuenta. ¿Por qué no se le tiene en cuenta? La sociedad, por ejemplo, con las serpientes, es un grupo de animales que siempre ha rechazado, ya sea por la literatura, por temas religiosos, por temas culturales. Son animales que se arrastran, que tienen veneno, que hacen daño, que muerden, que mudan la piel, son asquerosos. Luego hay muchas leyendas de que te pueden escupir el veneno, que te saltan para morderte, que le roban la leche a las vacas. Bueno, infinidades de leyendas que se han ido fomentando en la cultura. Son animales que no venden. El gobierno, si tiene que escoger entre proteger al lince ibérico o proteger a la víbora hocicuda, va a escoger al lince ibérico porque es una especie que puede vender a la sociedad y la sociedad se va a implicar con ella. Con la víbora no pasará lo mismo. Aunque sea más importante la víbora que el lince, pero no va a pasar lo mismo. Y con eso, pues con muchísimas cosas. O sea, los insectos ya prácticamente ni se tienen en cuenta, si no son por asociaciones o universidades, científicos, naturalistas, fotógrafos que den a conocer a esas especies. La sociedad no tendría ni constancia de ellas. Entonces, solo amamos lo que podemos ver, ¿no? Y lo que podemos tocar y sentir. Entonces, si nadie hace nada por esas especies, pues no se tendrán en cuenta y la sociedad, es que no ni pensará en ellas. Aunque sean, como digo, especies muy importantes para los ecosistemas y para nosotros mismos. Uno de los beneficios que podemos obtener con estas especies emblemáticas es que actúen como especies paraguas. ¿Qué quiere decir esto? Una especie paraguas es aquella que, protegiéndola, ayuda a que se proteja tanto el ecosistema como otro grupo de especies que habitan esas zonas donde ella vive. Donde reside, sí. Claro. Por ejemplo, el oso, pues que el oso se proteja en la montaña de Caurel, los montes de Castilla y León,
en los Pirineos y en la cordillera Cantábrica, supone que todas las especies que se encuentren ahí acaben en mayor o menor medida también protegidas gracias a la acción que se lleva de protección del oso. ¿Qué pasa? Esto siempre hay que mirarlo con pinzas porque una acción que se pueda realizar para proteger a una especie puede perjudicar a cientos de otras. Entonces, esto es un tema complejo y habría que... O sea, son programas que se necesita muchísimo estudio de campo, muchísima reflexión y una unión tanto entre autoridades como el gobierno, como la sociedad en sí misma, para que se puedan llevar a cabo y que se apliquen de verdad. Claro, sí, yo siempre lo comento como el juego este que es de... que siempre se me olvida el nombre, ese que vas quitando como trocitos de madera y se derrumba todo. El Jenga o sí, creo que Jenga o algo así. Sí, pues sí. Esto es, para que la gente lo entienda, Sí, algo lo mismo. Sí. Si quitas una especie, tiene bastante probabilidad de que la torre se te derrumbe. Sí. A lo mejor quitando una o dos no pasa nada, pero en cuanto quitas 10, la cosa empieza a tambalearse. Y en cuanto quitas aquella que es esencial o que sostiene al resto, por decirlo de alguna manera, se derrumba todo. Claro. ¿Qué estabas comentando, Ismael, antes de que...? No, nada, eso, que esto es un poco por parte de todos lo que nos tendría que interesar a la hora de proteger las especies. Si nos interesa proteger el oso, pues protejamos el oso. Si nos interesa proteger el lobo, protejamos al lobo. Pero que tenemos que tener en cuenta de que hay muchas más especies que, aunque no nos gusten, tenemos el deber de protegerlas y el deber de proteger en general a todo el ecosistema y todas las especies para evitarnos problemas a nosotros mismos. Claro. De hecho, justo un poco en lo que está hablando de conservar el ecosistema y la especie, el término ecología, quería comentarlo un poquito de dónde viene, porque la gente a veces no lo sabe, pues procede de la palabra griega oikos, que significa casa, y luego que hace referencia al estudio, ¿no? La primera vez que fue utilizada, creo recordar que fue entre 1866 y 1869, no lo tengo muy claro, he puesto estas dos fechas porque en unos apuntes tenía puesto el 66 y en otro 69, así que no lo sé muy claro, por el señor Haeckel, que tampoco sé si lo pronuncio bien porque era un señor alemán, de más o menos finales del 19, principios del siglo XX. Bueno, un poco en resumen. Por lo que en física me comentaron, el señor Haeckel definió la ecología, y abro comillas porque lo he copiado literal, ¿vale? El estudio de todas las complejas interrelaciones a las que Darwin se refiere como las condiciones de la lucha por la existencia. Creo que deja un poco claro un poquito lo que es en general. ¿Crees que hoy en día nuestra proyección sobre el mundo natural y el estudio de este va acorde con lo que en su día Haeckel pensaba, o crees que no hemos desviado un poco de la línea del estudio del ecologismo? A ver, la ecología y el ecologismo son dos términos que normalmente nos venden como algo que es sinónimo, pero eso es por culpa de un... Pero no lo es. No lo es. Claro. La ecología es eso, el estudio de las relaciones de los organismos con el ecosistema. El ecologismo es un movimiento o una ideología que se llevó a cabo, pues no tengo ni puñetera idea, pero se llevó a cabo, pues supongo que por gente preocupada por el medio ambiente, no lo sé, o sea, estoy hablando sin saber. Sí, pero va un poco por ahí era donde quería llegar. Claro, los medios de comunicación, el 99,9% confunden estos términos o quieren hacer que se confundan. No es lo mismo un ecólogo que un ecologista. Un ecólogo es la persona que estudia la ecología y que estudia estas interrelaciones de la fauna y de la flora con el medio. Un ecologista es una persona, pues eso, que cree en los ideales de proteger el medio ambiente, proteger los ecosistemas, todo eso, pero es algo totalmente distinto.
Y en los medios de comunicación nos lo han intentado inculcar como algo sinónimo, pero no es así. A día de hoy, yo creo que la ecología en sí misma, como definiría Haeckel, no se está llevando a cabo por la sociedad, sino que lo que se está llevando a cabo es un ecologismo. El ecologismo que se está llevando a cabo es aquel, seguramente, por el que estamos influenciados todos, que es por el que vemos en televisión, en medios de comunicación, en periódicos, libros y demás. Realmente la sociedad nunca se ha parado a decir, ¿qué es esto de la ecología? Quiero saber un poco más de la ecología. Vamos a estudiar los principios y las relaciones de la ecología. No, en ningún momento. O sea, eso lo estudia alguien pues que o por su propio querer o alguien que ha estudiado una carrera dedicada a ello o tiene una formación profesional que se ha dedicado a ello. Entonces, son conceptos totalmente distintos que no se deben comparar. Se pueden apoyar unos con otros. O sea, la ecología se puede apoyar de los movimientos ecologistas para poderse dar voz. Pero claro, esto hay que tomarlo siempre con mucho cuidado, porque de una idea o de unas palabras que se puedan decir se tergiversa en un momento y se cambia totalmente la finalidad del propósito. Entonces, lo que creo que debería de preocuparse un poco la sociedad es de informarse, no de dejarse guiar por lo que comente el vecino o por lo que pueda decir yo ahora mismo en el podcast. Lo que debería hacer es coger y decir, a ver, ¿qué es el término ecología? ¿O qué es el término biodiversidad? ¿Qué es las categorías de amenaza? Pues coges, lo buscas en internet, en páginas que sean fiables, en organismos y en entes contrastados, y leer. Ahí es donde te puedes enterar y donde puedes sacar tus propias conclusiones. Entonces, yo creo que sí, el término que acuñó Haeckel a día de hoy no está para nada llevándose a cabo. O sea, es absurdo, pero es que es lógico. O sea, no le puedes pedir a una sociedad que conozca la terminología y que conozca estos tipos de conocimientos más técnicos. Claro, yo de hecho voy a comentar una cosa a título personal, porque ya normalmente cuando en la carrera evidentemente no se estudia igual que una persona que estudie biología. En física simplemente tienes una asignatura de biología y luego tienes otra de física y medio ambiente, básico, y ya está, y ya no tienes más nada. Pero ¿qué pasa? Que tú cuando tienes curiosidad y quieres empezar a conocer más sobre el tema, yo antes estaba en muchas asociaciones, ¿vale? Ecologista, no voy a decir el nombre, pero todo el mundo se puede imaginar las típicas que son aquí en España, y al final te das cuenta cuando cada vez me iba informando más, iba leyendo más, luego todos los meses cuando me llegaban las revistas, me llegaba todo, decía, jolín, es que te dan información contradictoria, y al final yo me quedaba pensando, pero aquí ¿quién está jugando al despiste? Era como, aquí alguien está despistando, claro, y no sé muy bien por dónde van los tiros. Claro, alguien nos está diciendo lo que tiene que decir. Efectivamente. Es que yo esa es una de las cosas que siempre me chocaron, que, como tú bien dices, organizaciones, ONGs y grupos ecologistas, yo creo que al principio la idea o el movimiento que querían crear sí que tenía un fin y se hacía con buenos propósitos, pero lo que pasa, como todo, y todo es así, que al final lo que mueve el mundo es la pasta, es el dinero. Entonces, en cuanto se mete el dinero de por medio, cada vez se quiere intentarse conseguir más medios, más cosas, mayor financiación y todo eso, se va desviando del tema principal para el que se había organizado y se interesa más por recaudar fondos para invertir en campañas de publicidad, invertir en mensajes que se quiera dar, en revistas, en camisetas, en hacer actos de presencia en desastres naturales o en acciones que están llevando a cabo los gobiernos, más que nada para ganar publicidad y ganar más dinero. Yo nunca fui partidario de estos grupos
y no me considero relacionado con ninguno de ellos. Yo tengo mis propias ideas y, sin embargo, con compañeros míos de la carrera o con amigos, sí que tengo más afín que con este tipo de organizaciones. Y nosotros tenemos menos medios y yo creo que hacemos cosas que realmente gente que quiera hacerlo, porque al final esto es como todo, si quieres hacer algo tienes que ponerle ganas y empeño y conseguirás hacer cosas. Si una persona lo hace por sentirse bien y nada más, pues para eso es mejor que pagues una cuota de 10 euros al mes y ya está, y ya te sientes bien y punto, pero así no vas a conseguir nada. Entonces, el tema, como todo, pero es que es así, la sociedad es el dinero y la pasta acaba corrompiendo a la gente y corrompe hasta el que más principios tiene. Sí, tienes que tener una moral muy, muy fuerte. Sí. Justo que has dicho antes de lo de los desastres naturales, quería recordar el que sucedió el 13 de noviembre de 2002, que fue uno de los mayores desastres naturales que puede ocasionar el hombre. No sé si la gente lo recordará, pero fue por el vertido del Prestige. Del Prestige. Sí. ¿Qué supuso aquello para la fauna y flora acuática en las costas gallegas y portuguesas? Que también a veces nos olvidamos un poco de Portugal, pero está ahí al lado. Pues yo era muy pequeño, yo tenía 7 años cuando sucedió y no, yo tenía 9 años cuando sucedió. Yo lo recuerdo como un momento muy trágico para todos los gallegos, porque recuerdo ir de pequeño a playas y ver buceando, ver peces, ver vida, ver pues yo qué sé, las aves marinas, a las limícolas, aves de todo tipo, corretear por las playas, y recuerdo imágenes impactantes de gaviotas, mascatos, arados, todo tipo de aves marinas negras completamente muertas en las playas, encontrarnos terrones de chapapote en las playas que ya habían estado limpias años más tarde. Recuerdo bucear cuando todo esto pasó y ya se había limpiado y ya se habían eliminado la mayor parte, y no poder ver vida o ver muchísimo menos de lo que antes había. Entonces yo creo que eso sí que supuso un duro golpe para los gallegos, portugueses y para toda España en general. Fue algo muy, muy jorobado y yo creo que a la fauna sí que le afectó. No sé hasta qué nivel o hasta qué punto, porque ya te digo, yo era muy pequeño y ni idea, pero yo supongo que sí que le afectaría bastante. O sea, cientos de miles de vidas, de animales, de ecosistemas, flora, se fueron al garete por culpa del desastre que ocurrió. También, que hemos estado hablando en este caso, por ejemplo, del vertido, ¿cómo afecta, por otro lado, el tema del plástico a los ecosistemas marinos? El tema de los plásticos es un tema que en el año 2019 fue el boom de los plásticos. O sea, el mundo de repente se dio cuenta de que había que eliminar los plásticos de nuestras vidas y todo giró en torno a eso. Las campañas publicitarias que se hicieron en supermercados, en grandes almacenes, en empresas, en grandes marcas de bebidas, de alimentación. O sea, parece que hasta el 2019 la creación y el uso indiscriminado que le dábamos a los plásticos parecía que no existía. Al año se liberan y se siguen liberando, y yo creo que se seguirán liberando hasta dentro de muchos años, hasta que no cambiemos nuestra forma de vida, millones de toneladas de plásticos tanto al océano como a la tierra. El plástico, todos sabemos que tardan miles de años en degradarse o cientos de años en degradarse. Hay algunos que tardan más, otros que menos. Y en mayor o menor medida nos afecta a todos, incluidos nosotros.
El plástico lo podemos encontrar desde formas sólidas grandes, podemos decirlo, de tamaños grandes, pues como puede ser una botella de plástico, una tubería o una bolsa, hasta su forma más microscópica, que puede ser ingerida por organismos marinos, que va escalando en la cadena trófica, porque el plástico, al tardar tantos años en degradarse, si un pequeño crustáceo, un cangrejito, se come 1 gramo de plástico en toda su vida, luego viene un pez que se come a ese cangrejo y se come otros 20, pues ya son 20 gramos de plástico. Luego viene un pez más grande que se come otros 20 como ese, que tienen 20 gramos de plástico. Pues así va escalonadamente hasta llegar a nosotros. Es algo muy serio, porque nos lo tomamos a coña, pero no es así. Y ya no por nosotros, sino por el daño que hacemos al ecosistema. Yo he visto en internet imágenes de fotógrafos que se han encontrado, bueno, que han retratado caballitos de mar atados a redes de pesca varadas, que sobreviven sobre palillos sobre los bastones de los bastoncillos de los oídos, a tortugas marinas muertas en redes o que arrastran redes en sus cuerpos que les causan laceraciones en las articulaciones, en la cabeza, en el esqueleto, en la concha. Sí. Luego grandes mamíferos como delfines o cachalotes o peces espada, pez espada es un pez, tiburones, rayas, atrapadas en redes que están a la deriva y que quedan ahí, y los animales se enredan y mueren. Entonces, el uso de los plásticos yo creo que sí que es algo que nos está afectando tanto a nosotros, en nuestro modo de vida que llevamos ahora, como al ecosistema en general. Y es algo que debemos de tener muy en cuenta, ya no solo por las campañas que se han hecho el año pasado, sino es algo que debemos de pensar y de creernos en intentar cambiar el uso desmedido que le damos a los plásticos. Y sobre todo el de usar y tirar. Sí, usar y tirar de un solo uso, claro. Sí, esa costumbre de compro y tiro, pero no le doy... O sea, cuando lo compras tienes ya que pensar qué es lo que vas a hacer con él, con ese producto. Sí. Claro, eso que comentas es algo que tenemos que plantearnos. Voy a comprar, pues no sé, una pelota. Me vale esta pelota 1 euro. Vale, ¿por qué no invierto mejor en una de 5, que me va a durar más, voy a jugar más tiempo con ella durante más años, en vez de comprarme una de 1? Porque la una de 1 a lo mejor me dura 2 o 3 años, o a lo mejor no, que seguramente me dura menos, va a ir para tirar, me compro otra de 1. Y así tú lo que tienes que pensar es al final en cuánto uso le vas a dar, qué beneficios te va a aportar, qué rendimiento le quieres sacar, cuánto dinero quieres invertir. Y ese factor de si cojo y ahorro en esto, cuánto daño puedo causar, o qué huella voy a dejar por culpa de consumir este objeto, que para nosotros en un principio puede ser una chorrada, pero yo qué sé, pues los bastoncillos, que nunca habíamos pensado en ello, pero sí que es verdad, es mítico de que lo doblas y lo tiras por el váter, eso acaba en el mar. Claro. Yo qué sé, los discos desmaquillantes, que en un principio pues es algodón, pero fijo que tiene plásticos también, acaba en el mar. No sé, bolsas de frutería, tapones de botellas, no sé, infinidad de cosas. Claro, o sea, hay que ser... Dime. Lo que hay que hacer es eso, concienciarse un poco cada uno y pensar en el uso que le vamos a dar a las cosas que vamos a comprar y si realmente las necesitamos, o hacer un poco más de inversión en algo que nos vaya a durar más tiempo. Es una cosa que yo creo que gobierno, industria, comunidad científica, educación y finalmente la población, yo creo que hay un conjunto de 4 o 5 que
que tenemos que estar ahí de acuerdo y ponernos a trabajar todos juntos, porque si no esto no sirve para nada. Pues Ismael, si quieres pasamos al tema ya de la herpetología, que creo que te gusta un poquito más. Vale. ¿Cuáles son las especies invasoras de anfibios en España o en la península ibérica? Pues principalmente... Y las que están en extinción también, que creo que me las querías contar también. Vale, mira, especies invasoras de reptiles que tengamos aquí de anfibios, perdón, que tengamos aquí en España, creo que son 4. Y una de ellas, la rana toro, que es la más mítica, es la que está causando más estragos. Dentro de los problemas que nos está dando es que es una especie que se ha adaptado muy bien. Es una gran competidora, tiene un gran tamaño, es muy voraz, es capaz de consumir grandes presas y multitud de presas. Y uno de los grandes problemas es que es portadora de enfermedades y parásitos que puede transmitir a nuestra fauna autóctona y causar serios problemas en las poblaciones de nuestras especies. Entonces me has dicho que hay 4, ¿es la rana toro? ¿Hay otras 3? Sí, luego estaría la rana de uñas africana, el sapo marino, creo que es que los nombres comunes en castellano, en español, no se suelen... Ya. Bueno, a lo mejor no se suelen utilizar mucho. Y claro. El sapo asiático, creo que se llama, o algo así. Bueno, tengo aquí los nombres de las especies en latín, pero da igual. O sea, son 4 especies. Vale. Y de las 4, las que están recogidas o las que encontré yo o en la página del gobierno de España, que habrá otras que se hayan ido introduciendo que a lo mejor no prosperan, pero que seguro, vamos, que hay otras especies. ¿Y de reptiles? ¿Sabes así alguna? De reptiles, sí. La tortuga orejas rojas, esta que hablamos antes, la mítica tortuguita. También hay otra especie que es parecida, tortuga de orejas amarillas, creo que se llama, que en vez de tener las rojas, las tiene amarillas. Luego la pitón bola, la serpiente del maíz, la serpiente rey de California y alguna que otra más habrá. La serpiente rey de California, esa sí que es una especie que está causando serios problemas en las Islas Canarias porque está depredando sobre las especies de reptiles autóctonas de Canarias. En Canarias hay un género de lagartijas y de lagartos, que son las galotias, que existen allí, son endémicas de las Islas Canarias en todo el mundo. Y esta serpiente, no sé cuál fue el motivo de la introducción, supongo que serían o escapes accidentales o liberaciones intencionadas por parte del hombre, han hecho que esta especie se libere al medio, se ha adaptado perfectamente porque vive en un entorno con buena temperatura todo el año, tiene alimento de sobra y no tiene apenas depredadores. Entonces se ha adaptado muy bien y está causando problemas muy serios en las poblaciones de estas especies. Sí, justo te iba a preguntar eso la siguiente, que cómo se puede un poco trabajar para equilibrar a la especie autóctona y a la invasora. Es algo muy complicado. Yo sé que se están llevando a cabo proyectos de erradicación de estas especies invasoras en las islas, tanto en Baleares como en Canarias. Es algo muy complicado, muy complicado, porque estas especies se adaptan muy bien se han adaptado muy bien a estos nuevos ecosistemas y al no tener un depredador natural y tener buenas condiciones para poder desarrollarse y alimento, se han podido reproducir con mucha facilidad y debido a sus propias características, o sea, son depredadores muy buenos, están causando serios problemas. Métodos que se están llevando a cabo creo que son capturas y
y erradicación, o sea, se las está matando para evitar que se sigan propagando. Pero es algo complicado y que va a llevar mucho tiempo erradicar. ¿Cuál sería, por ejemplo, un depredador natural de este tipo de...? Creo que en Canarias las aves rapaces, el cernícalo o alguna ave rapaz, no lo sé, o sea, estoy hablando así de aquella manera, pero creo que Sí, las aves rapaces que puedan habitar allí en Canarias serían capaces de comerse a algunos individuos, no todos. Porque la serpiente rey de California, un adulto, ya estamos hablando de un animal de tamaño considerable, o sea, de 1,50 m para arriba. Y un cernícalo no es capaz de matar a ese tipo de animal. Al contrario, más bien tendría que tener cuidado al cernícalo. Mide casi como yo, ¿sabes? De largo. Ismael, una cosa, que siempre ahora que hablamos de serpientes y tal, siempre la gente confunde un poco el tema de víbora, culebra, serpiente, no sabe muy bien, bueno, a ver, serpiente sería un poco en general, pero bueno, ¿cómo puedes diferenciar entre una víbora y una culebra, por ejemplo? A ver, esto es aplicable solo para, bueno, las recomendaciones que doy son aplicables para la península, porque hay que tener cuidado, no se pueden aplicar en todo el mundo ni en todas las partes. Las culebras tienen escamas de la cabeza grandes, bien diferenciadas, poseen una pupila redonda, tienen un tamaño desde mediano o pequeño tamaño hasta gran tamaño, forma alargada, estilizada. Sin embargo, las víboras presentan un tamaño de cuerpo mucho más corto, ancho, o sea, son más rechonchas, una cola proporcionalmente más corta, la pupila siempre es vertical y las escamas de la cabeza son pequeñas y, o sea, presenta muchas escamas y muy pequeñas. Luego, los diseños, los patrones y todo eso, ahí no me voy a meter porque puede llevar a engaño. Hay especies de culebras que imitan el patrón de las víboras, entonces no voy a decir nada de eso. Coloración tampoco vamos a decir nada porque hay múltiples colores. Uh-huh. Entonces, ante la duda, yo siempre lo que digo es no tocar al animal. Se puede ver perfectamente, el animal no va a saltar, no te va a atacar al cuello ni te va a saltar a la cabeza. O sea, es imposible. Lo que puedes hacer es observarla y normalmente el animal la primera acción que va a realizar es huir. Si tú sigues molestando al animal, si lo manipulas, si lo acorralas, no lo dejas escapar, el animal se va a adoptar una posición defensiva y si en el caso de las víboras es cuando hay que tener cuidado porque el animal puede llegar a morder. Si una víbora te muerde, lo primero que tienes que hacer es ponerte tranquilo, aunque parezca difícil en ese momento. Conservar la calma. Sí, tienes que conservar la calma, estar tranquilo y ir a un hospital directamente. O sea, no hacer nada de torniquetes, ni de chupar el veneno, ni de quemarlo, ni hielo, ni leches. O sea, todo lo de las películas, mentira. Lo que hay que hacer es ir al hospital directamente, identificar si se puede. Si no conoces la especie, lo mejor es que a día de hoy todos tenemos smartphone, que se le saque una foto al animal. Si no se le puede sacar una foto al animal, intentar coger el animal y llevarlo a un hospital. Eso ya va a ser algo más peligroso, pero bueno, es otra forma. Si se ha matado al animal, llevar el animal al hospital para que los médicos puedan identificarlo. Aquí en la península ibérica tenemos 3 especies de víboras. 2 de ellas tienen un rango de distribución limitado y la tercera está más distribuida por toda la península. Uh-huh.
Pero en cualquier caso, las víboras que tenemos aquí en la península ibérica no poseen un veneno tan potente como para llegar a matar a alguien. O sea, los casos de muerte son totalmente aislados y se cuentan con los dedos de las manos en cientos de años. La persona que ha sido mordida va a un hospital, va a tener dolor, sensación de quemazón en la zona, hinchazón, y el problema es si se desencadena una reacción alérgica que pueda provocar problemas mayores. Pero normalmente la mordedura no suele provocar más que un dolor localizado y sintomatología leve. Sí, a lo mejor una inflamación, a lo mejor puede cocer, quemar, pero a lo mejor de ahí no pasa. Ismael, una pregunta también que yo tenía, que siempre, sobre todo cuando he ido a la Sierra de Cazorla, Segura y Las Pillas, siempre hay, bueno, sobre todo hay más tritones y salamandras, pero creo que la gente lo confunde. ¿Cuál sería la diferencia entre cada uno? Los tritones y las salamandras forman el grupo de los urodelos. Las salamandras son urodelos que acuden al agua para reproducirse única y exclusivamente. Uh-huh. Sin embargo, los tritones presentan dos fases en su ciclo vital, que es la fase terrestre y la fase acuática. En la fase acuática es cuando empieza la etapa de reproducción y echan varios meses en esta fase donde se reproducen, la hembra pone los huevos y las larvas salen, se alimentan, los adultos también se alimentan en esta fase, mientras que las salamandras solo acuden al agua para que sus crías eclosionen. Claro. ¿Qué pasa? Ahora nos vamos a meter en un fregado porque hay salamandras que son vivíparas y que paren crías totalmente desarrolladas y no necesitan agua para parir estas crías. Entonces esta definición tampoco nos valdría. Entonces, pues no sé cómo definírtelo o de qué manera definirlo. ¿Habría varios tipos de salamandra, algo así? Podemos decir que... Mira, podemos agruparlo todo como que las salamandras y los tritones son urodelos, o sea, forman el grupo de los urodelos, y que los tritones presentan dos fases vitales muy diferenciadas, que sería la fase terrestre y la fase acuática, mientras que las salamandras no lo presentarían. Ajá, vale. Eso sería una definición sin meternos en más problemas. Genial, Ismael. Pues ya que hemos estado hablando así de todo un poco, con definiciones, conceptos, para terminar la entrevista, la última pregunta. ¿Crees que realmente se puede recuperar un ecosistema? Hombre, es difícil, pero sí que se puede. Una pregunta que me hicieron el tribunal cuando defendí mi trabajo de fin de grado fue ¿qué medida aplicaría yo para conservar los anfibios y reptiles del municipio de Coruña? Y mi respuesta fue dejar todo como está. Y yo creo que si nosotros somos capaces de no intervenir y dejar que el propio ecosistema se autorregule, es él mismo el que va a recuperarse. O sea, si nosotros no eliminamos, no fragmentamos, no destruimos ninguna parte del ecosistema y lo dejamos que él actúe por sí mismo, va a ser capaz, hasta cierto punto, de recuperarse. Si el daño que le hemos causado es muy, muy, muy grave, a lo mejor no es capaz de recuperarse. Pero la naturaleza es muy sabia y yo creo que sí, que en gran mayoría de los casos, si no intervenimos, de una manera u otra acabaría por recuperarse en parte o en su totalidad el ecosistema que hay. Pues Ismael, muchísimas gracias. A ti. Yo espero que la chapa no se la tome muy en cuenta la gente y
que no le aburra demasiado. Y a ti, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Recuerda que está disponible en Spotify, en el blog dermiscanina.com y próximamente en iTunes. Si quieres ayudarme en la divulgación científica animal, suscríbete, dame un corazoncito y comparte este podcast.